que él se dio cuenta que ya no iba, o sea, ya no era como un juego, que él sabía que si él me hacía algo, yo ya iba a poder decirle a mi mamá, porque ya podía identificar exactamente lo que él estaba haciendo. Y al momento de despedirnos, yo le daba beso en la mejilla para despedirnos, ¿no? Y él en ese momento agarra y gira la cara. Giró la cara y me besó. Que yo no hablo con él. Le digo, ¿por qué él abusaba de mí cuando yo estaba niña? Y para mí es muy importante que tú lo sepas porque tú tienes 2 niñas y una niña no es de él. Pues sí, dice, ¿a poco no sabes que tu papá abusaba de mí? Y yo me quedé así de, o sea, ¿cómo? Y me dice, sí. Dice, tu papá abusaba de mí. Dice, y por eso yo no hablo con él. Su hermana, su otra hermana, la niña, yo, o sea, ¿cuántas más? ¿Cuántas más? Y nadie dice nada. Bienvenidos a un episodio más de Voces con Ana Paulina. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Lulú. Lulú ha sido una muy buena amiga que me ha acompañado estos últimos meses y quiero platicar un poco sobre su historia. Lulú, gracias por abrir tu corazón aquí en nuestro segmento. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes, Lulú? Bien, un poquito nerviosa, pero todo bien. Podemos empezar desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó? Es un tema un poquito delicado, entonces yo te dejo el micrófono para que tú me platiques desde el inicio hasta el final y tú decides qué contarnos. Ok. Pues, esa historia tiene como 2 etapas, ¿sabes? Tengo como, te lo platicaba ya en el WhatsApp, a veces tengo un poquito de confusión. La gente a veces se confunde porque yo fui abusada sexualmente por mi papá desde que era muy pequeña, pero el abuso paró y mi mente lo bloqueó. Entonces yo realmente pues no sabía lo que había pasado conmigo, sino hasta que me casé, después pues me di cuenta, ¿no?, de lo que había pasado. Pero pues ya habían pasado muchos años. ¿Desde cuándo empezaron los abusos sexuales por parte de tu papá, Lulú? Las memorias que hemos recopilado junto con mi terapeuta vienen desde los 3 años. ¿13? 3 3 años. Uh-huh. Y todo empezó un día que falleció alguien de tu familia, ¿verdad? No, ese es un recuerdo que Vago. logré recuperar, que tengo memorias, pero todo empezó, bueno, mi primer recuerdo o el recuerdo que tengo es que yo estaba muy pequeña. Mi mamá en ese entonces estaba en un programa que se llama de leche del Consa, que se utilizaba, a los niños les daban dotación de leche. Entonces mi mamá tenía que ir muy temprano a recoger esa dotación y la traía a casa. Entonces en ese inter pues él aprovechaba para abusar de mí. Uh-huh. Ese es como que el primer recuerdo que yo tengo. De ahí pues ya se van desenlazando más recuerdos. Estuve trabajando mucho tiempo con mi terapeuta y estuvimos recuperando todo esto. De hecho él me ayudó a recuperar todas estas memorias porque te voy a comentar la primera parte para no revolvernos. Por favor. Mira, más o menos como tenía como 14, 15 años, mis papás se separan, ¿vale? Para esto nosotros llegamos a vivir en la casa de mi abuelita, ¿ok? Entonces fue una separación bastante problemática, eso no lo he platicado, pero fue una etapa como muy problemática con ellos, porque mi papá no se quería separar de mi mamá. Entonces empezaron con muchos problemas, él la acosaba, él la seguía, tuvimos que meter una orden de restricción para que ella no se acercara a ella, la que en ese entonces se separaron por una cuestión de que él la engañó. Entonces su expareja iba a molestarnos a la casa, a mi hermano y a mí. Entonces también le metieron una orden de restricción. Y en ese entonces yo no sabía que había sido abusada por parte de mi papá desde que yo era chiquita. Ajá. Pero yo sabía que yo no quería a mi papá cerca de mí, ¿sabes?
O sea, era una cuestión de que yo no quería estar con él ya. ¿Pero qué sentías con verlo simplemente? O sea, Como sentía un asco, como una miedo. repulsión, como repulsión, o sea, así como de que no quiero que estés conmigo, ¿sabes? Pero era muy extraño porque yo cuando era muy chiquita, yo quería mucho a mi papá, ¿sabes? O sea, Típico. como toda niña, Sí. pues yo amaba a mi papá, o sea, yo quería estar pegada con él, yo hacía muchas cosas con él, ¿sabes? Entonces, toda mi familia pues siempre me decía, no, pues es que ella se parece mucho a su papá y ella nada más está con su papá, ¿sabes? Entonces, al yo crecer, al que obviamente pues ya en la secundaria te empiezan a abordar temas de sexualidad, de tu cuerpo, de que esto no debe de pasar, así. O sea, empieza en mí a despertar esa sensación de que pues yo ya no quiero estar cerca de mi papá, ¿sabes? Pero yo no sabía, o sea, yo no sabía cómo definirlo, porque en realidad pues yo no sabía. Ujú. Entonces, pasa todo esto, entonces yo empiezo a tener muchos conflictos con mi papá, este, porque yo lo descubro, haz de cuenta que vivíamos en la casa de mi abuela y él tenía un negocio ambulante. Aquí es como de que venden material en una camioneta y van repartiendo. Ajá, entonces yo lo que hacía era que a veces no teníamos porque el señor pues también no nos daba como mucho dinero. Entonces yo necesitaba para un material de la escuela y lo fui a buscar, pero no lo encontraba. Entonces hace cuenta que me bajé, iba de nuevo a la casa, a mi casa donde vivíamos y vi la camioneta, la había estacionada. Entonces, me acerqué y me di cuenta que pues no estaba él. Yo pensé que se le había descompuesto la camioneta, algo así. Yo sabía abrir la camioneta, me subí y como en los 5 minutos lo veo a él saliendo de la puerta con otra señora. Entonces yo lo descubrí con esta persona y con unos niños ahí. Entonces yo me bajo, me echo a caminar, él me persigue y es la primera vez que tuvimos una confrontación muy fuerte porque me pegó y le pegué. O sea, nos agarramos a golpes porque él no quería pues que llegara con mi mamá a decirle Y todo obviamente esto. tú le ibas a decir a tu mamá, ¿sabes qué, ma? Eso Obviamente, está pasando. ajá. Entonces, hace cuenta que ya pasó todo eso, llegué y le dije a mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esto pasó. Fue cuando mi mamá ya decidió por fin, pues dejarlo completamente, ¿no? O sea, le sacó todas sus cosas y todo. Y pues ya. Pero a partir de ahí él empezó a ir, a la casa alcoholizado, me amenazaba con que se iba a matar, que yo tenía la culpa, que si a él le pasaba algo que era mi culpa y que mi hermano se había quedado sin familia por mi culpa y todo esto, pues me decía a mí porque como yo era la más grande, yo era la que salía y mi mamá pues ya estaba trabajando porque pues si no, no comíamos, ¿no? Mi Claro. mamá ya tenía que trabajar, entonces la que siempre la vio, la abrió, la que siempre lo vio y todo, pues fui yo. Entonces siempre era así de que, no, pues es tu culpa. Y yo me voy a matar y tú vas a tener la culpa. Y tu papá, tu hermano se quedó sin familia por tu culpa, porque tú me corrigiste y cosas así, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y un 25 de diciembre, muy bien me acuerdo, nos fuimos a la casa de una madrina. Y pues ya nada más nos fuimos los tres. Fue una de las mejores navidades que tuvimos porque él no nos dejaba convivir mucho con nuestra familia, ¿sabes? Y recuerdo que fue muy padre. Ya regresamos el 25 en la tarde, regresamos, nos acostamos, estábamos bien cansados porque habíamos jugado, porque la pasamos muy bien y llegó él. Entonces, en ese entonces, pues mis tíos y mi mamá lo dejaban pasar pues a vernos, ¿no? O sea, lo dejaban todavía entrar a la casa porque nos iba a visitar, porque nos iba a ver. Y en ese entonces dormíamos en unas literas. Entonces yo dormía abajo en la cama matrimonial con mamá. Yo dormía con ella y arriba, en la litera de arriba, dormía mi hermano. Entonces pues ya estábamos por dormirnos. Él entra y se sienta en los pies y nos empieza a decir que si no lo habíamos extrañado, que que pues ni lo habíamos marcado ni nada, ¿no? Entonces pues nosotros así de no, pues no, la verdad es que no.
pues nos la pasamos bien, ¿no? Y como niños, pues al final de cuentas, pues no, nos habíamos divertido, entonces le dijimos que no. Y yo recuerdo que se me queda viendo con mucho coraje, se nos queda viendo, se sale del cuarto y nosotros pensamos que ya se iba. Pero no, regresó, fue por un cuchillo. Fue por un cuchillo a la cocina y nos empezó a decir, entonces, si no me extrañan. Yo en ese momento pensé que iba a agredir a mi mamá. Entonces yo me paré de la cama y pues ahora sí que mi intención fue agarrarle la mano, ¿no? Para que no lastimara a mi mamá. Esa era o Tu sea, era lo que prioridad. yo pensé. Ajá. Pero no, o sea, él lo que quería según era matarse. Ok. Entonces él agarró y empezó a cortarse el cuello. Se empezó a cortar el cuello y pues empezó a salir un montón de sangre y así. Entonces, pues ya nada más estaba yo aferrada a él para que pues no fuera a lastimar a mi mamá. Y ya mi mamá se paró y ya nada más lo único que grité, le dije a mi hermano que se saliera porque mi hermano estaba chiquito, ¿sabes? Okay. O sea, mi hermano era un niño chiquito. Y yo recuerdo que solo lo vi y pues sí me dio como mucho sentimiento ver su cara asustada y lo único que le dije fue salte. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Tenía como 9, 10 años. Ok, y él recuerda, tiene Sí, episodios, pero tu papá nunca se portó mal con él. no. Él con él no. De Ok. hecho, mi hermano seguía viéndolo y le seguía hablando y todo bien porque pues él seguía viendo a mi papá. Ok. Y él se Ujú. sale del cuarto y se quedan nada más ustedes tres, él empieza a desangrar. Ajá, él se empieza a desangrar y pues ya entraron unos tíos y pues ya nos ayudaron y lo llevamos al hospital y pues ya ahí fue cuando yo decidí que definitivamente yo ya no quería tener contacto con él. O sea, yo hablé con mi mamá y con mi hermano y les dije, ¿saben qué? O sea, esto está mal, un día sí nos va a matar, un día sí nos va a hacer algo. Okay. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues ya no hay que tener contacto con él ni nada. Se lo llevaron sus hermanos, porque tiene varios hermanos, y ahí como que descansé, ¿sabes? Como que perdimos contacto con él, estuvimos un tiempo, ya después nada más buscaba a mi hermano y así, pero era como esporádico, o sea, lo veía una o dos veces al año, o sea, ya muy, muy alejado. ¿Cómo fue tu vida, Lulú, después de que ustedes se separaran de su papá? Mucho mejor porque empezamos a convivir más con nuestra familia. Okay. Este, pues mi mamá empezó a trabajar y quieras que no, pues eso sí le dio como una vuelta a mi mamá. Le empezó a dar como más fortaleza, le empezó a dar, pues a darse cuenta que había vida, ¿no? Después de él, que no solo era estar ahí. Y pues salíamos como familia, convivíamos, o sea, fue muy bonito ese tiempo que él no estuvo, nuestra vida cambió. ¿Se podrían conocer, Lulú, como lagunas mentales lo que a ti te sucedió o no fue catalogado así? No, es una disociación de la realidad. Disociación de la realidad. Ujú. Y cuando tú empiezas a recordar todo lo que había sucedido con tu papá, ¿quién fue la primera persona a quien le contaste? A mi esposo. ¿Y qué reacción tuvo él? Mm, pues al principio fue así como de, todo esto que te estoy platicando, yo se lo comentaba a él antes de casarnos, porque para esto mi esposo conoció a mi papá antes de conocerme a mí. Porque te voy a platicar. Yo estaba, gracias. Yo estaba, después de esto yo estaba estudiando el bachillerato. Empecé a trabajar y a estudiar, pero pues ya después ya no me daba. Entonces yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Me voy a salir de estudiar porque pues no nos alcanzaba, ¿no? Entonces decido trabajar, pero para esto perdí mi trabajo. Entonces mi papá consiguió entrar como seguridad en una constructora. Entonces él me dijo, no, pues ahí les están pagando muy bien, les está yendo muy bien, vete a trabajar aquí. Para eso recuerda que yo no sabía, o sea, yo todavía no recordaba todo esto que pasó, ¿vale? Entonces dije, ok.
Me fui a trabajar, me dieron el trabajo y pues me empezó a ir muy bien. Entonces ahí fue cuando mi esposo conoció a mi papá. Pero él es una persona completamente diferente. O sea, se sabe ganar a la gente. Es una persona que tú la ves y dices, no, wow, una persona súper amable, carismática, ayuda a todos. O sea, ¿sabes? Ese tipo de persona era él en el trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a salir con mi esposo y le empiezo a platicar, pues, parte de mi vida, mi esposo me decía, tu papá, o sea, de verdad, mi esposo no lo creía. Es que es difícil. O sea, mi esposo no creía que él hubiera hecho todas estas cosas. Y le dije, no, pues es que sí, sí, o sea, él es así, ¿no? Y ya, pasó. Después nos casamos, me caso con mi esposo, me voy a vivir con su familia y mi esposo. Y a mí me costaba muchísimo, muchísimo convivir con la gente. Porque te digo que él no nos dejaba convivir con nuestra familia, entonces... Pausa, discúlpame. Sí, no te preocupes. ¿No les dejaba convivir con la familia porque tú crees que él tenía miedo, Lulú, de que tú recordaras y que les dijeras algo? Yo creo que más bien era una cuestión de que él era una persona muy controladora. Ok, pero ¿no crees tú que el ser el controlador era para que ustedes evitaran tener contacto con otras personas y que tú fueras y dijeras, ¿sabes qué? Mi papá está abusando sexualmente de mí. Yo creo que sí, no lo sé. No sé por qué realmente nos aisló, ¿sabes? Pero sí era así como de que llegaba familia Ok. y estábamos, no sé, 15, 20 minutos y era de, no nos métanse al cuarto. Y nos metíamos, o sea, totalmente aislados, ¿sabes? Se enojaba, le molestaba que, por ejemplo, yo conviviera con mis primos. Ajá. Entonces era una cuestión de que nos metíamos. Entonces cuando yo me caso y llegan su familia y mi esposo y llegan visitas, pues yo me encerraba en mi cuarto. Y mi esposo era así de, pues no, pues sal y yo. Es que no me siento cómoda. Es que yo quiero estar aquí, ¿no? Entonces yo empecé a ver todas esos patrones que yo tenía que dijo, o sea, eso no es normal. O sea, lo que yo hago, que yo veo normal, no es normal. Porque yo veía a sus hermanas, a su familia convivir bien. Y esa no, o sea, si tengo un problema o si tengo algo, ¿no? ¿Sabes? Porque no podía convivir con ellos. Me costaba muchísimo. Entonces yo empiezo a tomar terapia, yo empiezo a ir a terapia, y empiezo a ver todas esas cosas y le empiezo a decir la primera que tuve fue una psicóloga, perdón, y yo le empecé a decir, es que yo tengo esto y yo no quiero ser así, o sea, yo quiero convivir bien con mi familia, o sea, yo quiero estar bien, pero no sé por qué me aíslo y así. Entonces le empiezo a platicar todo esto y empezamos a trabajarlo. Y en este transcurso, no sé si era porque ya estaba tomando yo la terapia, no sé si era porque estaba moviendo todo esto, pero vi un programa que aquí ven muchos que pasan en la tele, que se llama La Ley y el Orden, de Unidad de Víctimas Especiales. Entonces, a mí me gustaba ver ese tipo de programas, ¿vale? Entonces, agarré y estábamos viendo un capítulo, me acuerdo que estaba en la sala y empecé a ver y salen de unos niños que los secuestra un señor y le empieza a decir este señor al niño que se iba a llevar a su hermanita era más pequeña. Entonces el niño mayor le dice a él, no, no te la vas a llevar, mejor llévame a mí. Entonces eso como que me llegaron muchos recuerdos, ¿sabes? Porque tú defendías a tu hermano. Porque yo hacía eso. Yo hacía eso. Para que no se llevara a mi hermano, yo me iba con él. Entonces esto me desbloqueó esto. Y yo no sabía, o sea, yo decía, ¿es un sueño o por qué, no? O sea, ¿por qué tengo esto? Lo platiqué en mi siguiente sesión y me dijo la chica, dice, es que, puede ser que, dice que te lo imaginaste, dice, pero puede ser que no, dice. Entonces vamos a hacerte una regresión, si estás de acuerdo, dice. Y le dije, ok. Me hicieron la regresión y empecé a recopilar todo lo que había pasado y todo empezó a cobrar sentido. Porque entonces
tuve el recuerdo que te digo de cuando la lechería, empecé a recordar lo que pasaba en casa de mi abuelo, en la sala. O sea, fueron muchísimas veces. O No sea, fue, no fue una vez, no no, fueron dos no, fueron veces. muchísimas Y veces. era tan descarado Lulú que, o sea, lo acabas de decir en la sala. Ujú. Es que era cuando no había nadie. Siempre vivimos, por ejemplo, cuando era pequeña, como hasta los, mm, sí, más o menos hasta los 5 años vivimos en la casa de mi abuelito. Vivíamos con mis abuelos, pero mi abuelo falleció. Entonces ya solo quedó mi abuelito y pues mi mamá, mi papá, mi hermano pequeño y yo. Éramos los que vivimos. Mi abuelo se iba a trabajar y de repente mi mamá, pues no sé, se salía a lavar o se salía al mercado y luego él estaba ahí y era cuando él aprovechaba. O sea, siempre aprovechó las ocasiones en las que él estaba solo conmigo. Ujú. Y realmente los únicos que estábamos pues eran mi hermano, yo y él. ¿Y tu hermano nunca vio nada? Mm, Pues hasta donde yo sé, no, Ok. no, porque siempre fue así como de que se quedaba viendo la tele, lo dejaban en la otra recámara, o sea, cosas así, ¿sabes? ¿Y no importaba a qué hora fuera? O sea, podía ser en plena luz del En la día. mañana, en la tarde, en la noche, no importaba. Yo te voy a preguntar algo con Ujú. muchísimo respeto y Sí, yo sí, sé sí. que probablemente desde la perspectiva de... son Sí, dudas sí, que se sí. nos generan, ¿no? ¿No te dolía nada? O sea, ¿no recuerdas tú haberte ido a la escuela con algún dolor? No sé, que tú te sintieras mal. Ujú. O sea, ¿no recuerdas nada de eso? No, pa, no, no, porque era lo que yo platicaba con Pepe, es que si es algo tan, o sea, tan confuso, porque es como, a veces eran como juegos, ¿sabes? Eran como juegos, no era como de que me lastimara, Ok. ¿sabes? Era así de, ven, vamos a jugar y vamos a hacer esto. Ujú. Así lo manejaba. Entonces no era así como que, ay, me obligaba, me sometía, me pegaba. No, nunca, 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 nunca lo hizo así. O sea, siempre eran como juegos, como de, vente, vamos a jugar. Ya cuando fui más grande, el recuerdo que en el que yo siento que él se dio cuenta que ya no iba a poder ser tan fácil abusar de mí, fue cuando falleció la abuelita de mi mamá. Yo ya estaba más grande, ya en la primaria. En ese entonces vivíamos en la casa de una madrina, en una casa prestada en donde solo vivíamos nosotros. No vivía nadie más. Y fallece la abuelita de mi mamá, que era como su mamá, de mi mamá. Entonces, pues nunca teníamos dinero. Entonces pasa eso y le dice mi madrina a mi mamá que pues se vaya con ella, ¿no? Al sepel y todo eso. Y mi mamá dice, no, pues sí. Y se va ella con mi madrina y nos deja con él, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi mamá se va, nos acostamos porque solo fue una noche, ¿sabes? Ni siquiera fue muchos días que se fue mamá, no, solo fue una noche. El otro día, en la tarde, mi mamá ya estaba de regreso. Solamente fue, acompañó a mi abuelita, a su abuelita, la sepultaron y mi mamá se regresó. Entonces en esa noche yo recuerdo que estábamos dormidos, estaban las literas, había una cama individual, yo dormía en una cama y mi hermano dormía arriba. Y recuerdo muy bien que él se pasa de su cama a mi cama, ¿no? Y me empieza a abrazar. Entonces yo me desperté y pues obviamente me asusté, porque dije, pues yo ya estaba dormida. Y ya nada más me quedé así quieta. Y agarra y me dice, no, dice, no, no te espantes. Solo te quería abrazar y yo así de, ok. Y ya no, entonces me quedé así. Y agarra y me dice, ¿sabes qué? Dice, duérmete con tu hermano. Si te quieres sentir segura, duérmete con tu hermano. Pásate con él. Y yo me quedé así de, ok, me pasé con mi hermano, pero pues ya no me pude dormir, ¿sabes? O sea, me quedé despierta y él se quedó ahí en la recámara, pero yo ya estaba más grande. O sea, yo en ese entonces tendría, no sé, como unos 11 años más o menos. Entonces, pues fue así. Y ese es el último recuerdo que yo siento que como que él se dio cuenta que ya no iba, o sea, ya no era como un juego, que él sabía
que si él me hacía algo, yo ya iba a poder decirle a mi mamá, porque ya podía identificar exactamente lo que le estaba haciendo. Y de ahí paró. A los 11 años. Paró. Y la última ocasión que me hizo sentir así como asqueada, recuerdo que entré al bachillerato y me llevaban porque desde Valle yo iba en el bachilleres 10, entonces pues sí es un tramo bastante largo, entonces me llevaban en la mañana. En esa ocasión él me llevó, él me acompañó y al momento de despedirnos, yo le daba beso en la mejilla para despedirnos, ¿no? Y él en ese momento agarra y gira la cara. Giró la cara y me besó. Y yo así o sea, yo me quedé así, le digo, y me dice, ay, es que me equivoqué. Así agarré y me dijo, pero yo me quedé así de, ¿cómo te vas a equivocar? Y ya agarré y me metí, o sea, me acuerdo que me metí a la escuela y me metí al baño y me enjuagué la boca, ¿no? Y yo me quedé así de, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Cuántos años tenías? Ya iba en el bachillerato. Ya iba en el bachillerato. Por eso te digo que yo ya en esa de yo ya no quería estar con ella, no quería estar cerca, ya me daba asco. Y mi mamá lo notaba. Mi mamá notaba que pues yo tenía algo con mi papá y mi mamá se preguntaba, ¿no? ¿Por qué después de querer siempre estar con él, por qué de pronto ya no quieres convivir con él o así, ¿no? Cuando te hacen la regresión, sí lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí. Y empiezas a recordar cosas. ¿Qué sentiste, Lulú, que se supone que la persona que más te debe de cuidar y más te debe proteger fue la persona que más daño te causó? Pues al principio me dio mucho odio, ¿sabes? Mucho odio porque no solo fue todo lo que hizo después del divorcio de mi mamá. Ajá. Me dio mucho odio porque dije, o sea, ¿yo qué te hice? ¿Por qué lo hiciste, no? O sea, realmente yo qué te hice a ti para que tú me hicieras algo así. Me dio mucho coraje. Y me acuerdo que entré en una etapa en la que no quería comer, no dejaba de llorar, no podía dormir. Me pasé realmente mal. Realmente muy mal cuando me di cuenta de esto, pero únicamente se lo platiqué a mi esposo porque pues ya habían pasado mucho tiempo y pues realmente cuando tú descubres algo así, lo que sientes es que nadie te va a creer, ¿sabes? Más porque ya pasó mucho tiempo. No. Y porque al final de cuentas siempre he cargado con eso de que pues yo quería mucho a mi papá. O sea, como le voy a decir ahorita, por ejemplo, a mi familia, ¿no? Mi papá me hizo esto. Y la pregunta que todo el mundo te hace siempre es, ¿por qué no dijiste nada? Y es que es importante entender que cuando la gente se queda callada no es por miedo, ni por... Yo me imagino que las personas se quedan calladas porque no están listas para enfrentar a la sociedad sobre lo que pasó en ese momento. No por miedo, no por... No, yo creo que es algo interno, ¿no? Me imagino que tú no hacías ningún comentario porque no querías preguntas al respecto. ¿Sabes qué? Más que eso, siempre me ha dado como el miedo. Hasta ahorita lo sigo teniendo. Siempre me ha dado el miedo de que alguien me venga y me diga, ¿y por qué? ¿Y por qué no hablaste? ¿Sabes? Siempre me ha dado miedo porque realmente pues yo ni sé ni por qué no lo dije. Ajá. Ahorita ya entiendo y ya comprendo que al final de cuentas a mí nadie nunca me dijo lo que era una penetración. Nunca nadie me dijo que era la vagina, que era un pene. Nadie me explicó lo de la sexualidad. Nadie me dijo, nadie te debe de tocar estas partes. Nadie, nunca. ¿Sabes? Entonces, esa es una de las razones por las cuales estoy aquí. Porque muchas personas aún siguen con eso, siguen sin explicarle a sus hijos las partes de su cuerpo. Ajá. Que a veces, que no está bien que alguien te toque, que no está bien que alguien te bese. Muchas veces aquí en México
son temas que no se tocan nunca. O sea, las mamás, los papás jamás hablan de eso con sus hijos. Y está mal. Y está mal porque te exponen. Porque ahora yo sé que lo que yo viví fue un abuso. Y en su momento yo no sabía que estaba siendo abusada. Todo por esta parte de la desinformación. Yo empecé a tocar temas de mi sexualidad, de mi cuerpo y demás, hasta la secundaria, a finales de la secundaria. Pero pues ya tenía yo que 14, 15 años, o sea, y anteriormente yo no tenía acceso a nada de esa información. Entonces es importante esa parte. Decirle a los hijos, ¿no? Decirle a los hijos, explicarles. Ajá. Y es que también algo de lo que yo he entendido, que a veces todo viene desde casa. Es muy normal, se podría decir así, que los abusos se cometan con la misma familia. O sea, son personas que están en tu círculo social, no necesariamente tienen que ser personas que no conoces. Personas externas, ¿no? Pero qué triste, que volvamos a lo mismo, que sea un padre de familia, ¿no? O sea, qué tan enfermo, Lulú, tienes que estar para poder brincar a esa situación. Exactamente, fíjate que después de pasar toda esta temporada de, pues sí, de enojo y de depresión, pasó algo. Bautizamos a la niña de mi hermano porque tuvo una bebé. Entonces, fuimos padrinos de la niña, mi esposo y yo. Y en esa reunión mi hermano invitó a mi papá. Para esto, el único que sabía del abuso era mi esposo. Fue el único, al único que yo le platiqué en su momento. Mi hermano lo invitó, lo vi ahí. Y mi papá llegó con una pareja y con 2 niñas. Llegó con 2 niñas, una niña ya grandecita como de unos 6 años y una bebé que era de él. Llegaron y estuvieron ahí en la fiesta y así. Entonces, al ver el comportamiento de la niña, me reflejé. O sea, porque la niña no jugaba. La niña solo estaba pegada a su mamá. La niña estaba así, nada más, quietecita, sentadita. Y un niño, o sea, yo ahorita que soy mamá, yo sé que un niño no está quietecito por nada del mundo. Está jugando, está explorando, es inquieto y te pide. Y esa niñita no. Estaba así, sentadita. Y entonces yo la vi y dije, o sea, movió algo en mí que yo dije, o sea, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que llegar a esta chica para que sepa el tipo de persona con la que está. ¿Y le dijiste? Sí. Después de eso, me di a la tarea de encontrar su número, de buscarlo a él y de confrontarlo. Lo cité a él en ahí pues por donde vivíamos, entre la casa de mi mamá y la casa de mi abuelo. Yo le dije que necesitaba hablar con él algo muy importante y que necesitaba verlo. Para esto, pues él no sabía que yo ya había descubierto todo esto, ¿no? Entonces, hablé con mi mamá, le dije lo que había pasado. La reacción de mi mamá siempre ha sido de apoyarme, de creerme. Y me dijo mi mamá, tú dime, hija, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres ir a denunciar? ¿Qué quieres hacer, no? Pero pues en ese momento yo no quería denunciar, ¿sabes? Yo no quería que me preguntaran, que me dijeran, hacerlo más grande, enfrentarme a mi familia, o sea, yo no quería, ¿sabes? Y yo le dije a mamá, no, yo lo único que quiero es confrontarle a él y que él sepa que yo ya sé lo que hizo conmigo. Y preguntarle pues por qué, ¿no? Y ya, lo cité, me vi con él y pues ya le dije, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que he estado yendo a terapia y recuerdo lo que me hiciste, le dije, porque él me dijo, no, dice, ¿cómo crees? Dice, ¿estás loca? Le digo, no estoy loca. Digo, no estoy loca. Dijo, o sea, yo no duermo, le digo, porque me lo paso recordando lo que me hiciste cuando mi mamá se iba a la leche, lo que me hiciste en casa de mi abuelo, lo que me hiciste en la casa de mi madrina. Le digo, yo recuerdo el sillón, recuerdo el color, recuerdo los olores. Le digo, y eso lo vivo todas las noches. Entonces no estoy loca. Yo sé que tú me hiciste esto. Entonces cuando yo le empecé a decir todo lo que había hecho y tal cual como lo recordaba,
se quebró y agarró y me dijo, dice, yo sé que sí, dice, yo sé que estoy enfermo, dice, pero por eso me fui. Dice, aparte, su contestación fue decirme, yo no te lo hice como me lo hicieron a mí. Y yo me quedé así, o sea, ¿cómo? Y me dice, sí, dices que a mí un primo me hacía lo mismo. Dice, pero no te preocupes, yo ya me encargué de él. Y yo me quedé así o sea, de verdad que necesitas ayuda. Y a partir de aquí yo no quiero saber nada de ti. Y agarré y le digo, y no le vayas a hacer daño a esas niñas. Y agarré y me dijo, no, 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 dice, no, dice, yo voy con una doctora y me está ayudando y así, ¿no? Fue lo que él me dijo, le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya. Lo dejé ir y te digo, pero de todas formas busqué el número de, se llama Sonia la muchacha. Me comuniqué con ella y empecé a recordar muchas cosas porque también a ella no la dejaba hablar con nadie. La tenía completamente aislada. Yo le decía a ella, yo se lo quería decir, pues en persona, ¿no? Solamente tenía comunicación con ella por teléfono. Y yo le decía, es que yo necesito verte. Dime en dónde te encuentro. O sea, yo voy. No vengas, yo voy. Porque ella me decía, es que yo no me puedo salir. Dice, porque tu papá se enoja. Y yo, no te preocupes, tú dime en dónde estás y yo voy a verte. Yo te voy a ver. Y ella me decía, no, es que no puedo. Hasta que le dije, mira, ¿sabes qué? La situación es esta. Yo sé que él, porque no solo se lo ha dicho a ella, se lo ha dicho también a su familia, a sus hermanos, que yo dejé de hablar con él por la cuestión del divorcio que tuvo con mi mamá. O sea, que mi mamá me lavó el cerebro y por eso yo no lo quiero. Esa es la versión que él les ha dicho a su familia, a sus hermanos. Entonces es la misma versión que le dio a esta chica. Y yo le dije, no, o sea, no. Sí forma parte de, pero eso no es lo principal. Dije, yo no hablo con él. Le digo, ¿por qué él abusaba de mí cuando yo estaba niña? Y para mí es muy importante que tú lo sepas porque tú tienes 2 niñas y una niña no es de él. Y aunque lo Y fuera. aunque lo fuera, o sea, no, le digo, o sea, una niña no es de él y la otra está chiquita, le digo, y yo te lo digo a ti, le digo, porque tú eres mamá, tú eres la única que puede cuidar de tus hijas. Digo, yo no quiero que se repita una historia como la mía, le digo, por eso te estoy buscando, por eso es para mí importante enseñarte, porque después de eso, y yo sí quería denunciarlo por estas niñas, ¿no? Entonces le mandaba yo mensajes a él. Entonces de alguna forma logré que él me confesara que sí había abusado de mí, que estaba en tratamiento, todo lo que me había dicho me lo mandó por mensaje. Entonces yo le quería enseñar eso a ella. Yo le decía, es que yo tengo las conversaciones en donde él está aceptando que abusaba de mí y yo te lo quiero enseñar para que no pienses que es como de que no sé, una venganza o algo que tú sientes. Digo, esto es real. Digo, o sea, quiero que cuides a estas niñas de él porque él es un monstruo. Y ya agarró y me dijo, ah, sí, está bien, no te preocupes. Y me colgó. Y nunca más volví a saber de ella. No he logrado comunicarme con ella para nada. ¿Y nunca interpusiste la demanda? Fui, porque lo ves que lo tienes que hacer en el municipio en el que ocurrieron los hechos, ahí mismo tienes que ir. Fui. Quise presentar todo esto, pero el MP lo único que me dijo era que mi delito ya había prescrito y que ya no podían hacer nada. Entonces, como me dijeron eso, ni siquiera me quisieron levantar como una acta, algún antecedente, nada. Se negaron rotundamente, me dijeron que no. Entonces yo salí y como estaba muy enojada, destruí todo eso. Destruí la conversación, destruí mis papeles, destruí todo. Porque al final de cuentas dije, de nada me sirve tener todo esto. No lo voy a poder encerrar. No voy a poder hacer nada. Destruí todo y lo dejé ir y dije, bueno, yo lo que quería era proteger a esas niñas. Ya le dije a su mamá, ahora ya depende de su mamá. Sí, yo sé que a lo mejor no me creyó, pero ya le dejé la espina, ¿no? Por lo menos está el pendiente de ellas.
Pasó esto, pasaron unos años, exactamente tiene como 4 años que pasó esto y mi, mi papá dejó unas cosas en la casa de mi abuelo. Él ya no vive ahí. Yo sé que ahorita él vive en Pachuca. Un poquito que he podido investigar, yo sé que él está en Pachuca. Pero dejó unas cosas en casa de mi abuelo. Mis tíos ya lo querían sacar, ¿no? Porque no sé qué cosa iban a hacer ahí. El chiste es de que su hermana, la menor, me empieza a mandar mensajes vía Facebook. Se empieza a comunicar conmigo que si no queríamos, es un puesto de tortas, lo que había ahí y que necesitaban sacarlo y que si no lo queríamos nosotros, que fuéramos por él y que no sé qué, ¿no? Entonces yo le dije a mi hermano, digo, ¿tú quieres ir? O sea, yo no quiero ir, ¿sabes? Y ya agarró y ella me empezó a decir, no, es que pues ya ves que yo no hablo con tu papá por lo que me hizo, pero que dice, pero pues está ahí las cosas y pues hay que sacarlas y no se van a ir a la basura. Y yo así de, ¿Qué le hizo? y yo así de, pues, ¿qué te hizo, no? O sea, pues yo no sabía, y tenía muchos años que yo no tengo comunicación con ellos, ¿no? Y dije, Claudia, se llama Claudia. Y dije, Claudia, yo no tengo, o sea, yo no sé de qué me estás hablando. Y agarra y dice, pues sí, dice, ¿a poco no sabes que tu papá abusaba de mí? Oh. Y yo me quedé así de, o sea, ¿cómo? Y me dice, sí. Dice, tu papá abusaba de mí. Dice, y por eso yo no hablo con él. Y ya yo me quedé así de, o sea, no solo fui yo. Y ya le empecé a decir a ella, le digo, mira, digo, yo no sé, le digo, yo tiene mucho tiempo que no hablo con él. Le digo, pero de verdad que, le digo, lamento mucho lo que te pasó. Le digo, y si de algo te sirve, pues yo te creo, ¿no? Y agarra y me empieza a decir, no, pues sí, dices que él abusa de mí, dice, yo le platiqué a mi hermana, dice, y luego mi hermana, ella me dijo que también había abusado de ella. Dice, entonces, dice, como, dice, que su hermana mayor le dijo que si ella se había podido callar, que porque ella no podía hacer lo mismo. Oh my God. Y yo me quedé así de, ¿cómo que es? Y le digo, y no le dijiste a nadie más. Y me dijo, es que yo le dije a mi papá. Dice, pero mi papá no me creyó. Dice, no me quisieron llevar a denunciar. Y yo me quedé así de, ay, no puede ser. Y le digo, de verdad, y me dice, sí. Dice, por eso yo no hablo con tu papá. Dice, yo no quiero hablar con él nunca más. Le digo, no. Le digo, pues mira. Digo, estamos en la misma situación. Le digo, o sea. ¿Le comentaste? Sí, sí, le dije. Le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, yo tampoco hablo con él. Le digo, no por lo que él les ha dicho. Le digo de que mi mamá y cosas así. Le digo, no. Le digo, yo no hablo con él. Le digo, porque él abusaba de mí también de niña. Y agarró y me dijo, me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Y agarró y ya me empezó ella a platicar que por eso era importante comentarte la historia de cuando yo lo encontré con la otra señora. Porque ella me dijo que con esta muchacha había una niña. Y dice que después de que mi papá cuando se separaron, mi papá se fue a vivir a casa de mi abuelo. Ahí mismo vivía esta tía. Entonces, empezó a salir ya formalmente con esta señora y él ya se quedaba ahí con esta señora en su casa. Y entonces resulta que un día esta señora va a buscar a esta tía para decirle que le ayudara que porque mi papá se quería matar. Entonces salió esta tía, se llama Claudia, con su pareja, fueron a ver qué estaba pasando y sí, estaba otra vez con el cuchillo queriéndose cortar el cuello. Pero esto sucedió porque la señora le encontró encima de su hija, queriendo abusar de ella. Entonces, que se quería matar y por eso los mandaron a hablar y ya llegaron, le hablaron a la patrulla, pero no sé de qué forma volvió a manipular señor a la señora, que al final solo dijeron que era una riña familiar.
Es que trae un patrón, ¿eh? O sea, y de verdad que yo me quedé con estas historias y dije, o sea, de verdad no hiciste nada. O sea, si tú habías pasado por lo mismo, ¿por qué no en ese momento agarraste y tú le dijiste a la patrulla? O sea, digo, no inventes. O sea, imagínate, su hermana, su otra hermana, la niña, yo, o sea, ¿cuántas más? ¿Cuántas más? Y nadie dice nada, le digo, y digo, o sea, y de verdad, digo, yo sé que es bien difícil hablar de esto. Le digo, yo lo sé, le digo, pero alguien tiene que hacer algo. Y me dice, y me dijo, ella dice, pues es que la convenció, dice, pues ya no quiso decir nada. Y dice, pues ya, dice, ya después él se fue cuando se fue a Pachuca. Él se fue a Pachuca. Y ya se alejó de Ella todos. no sabe nada, nadie sabe nada de él. Pero aquí no es como en otros países en donde este tipo de crímenes se sigue. O No. sea, simplemente le dan carpetazo porque ya pasó el tiempo, Ajá. tengas o no tengas pruebas. Qué triste, ¿no? Sí. O Sí, es sea, lo que le dije a mi mamá. Y eso es una de las cosas que también me ha movido mucho para hacerlo público. ok. Para hacerlo público, porque yo le dije a mi mamá, hablé con mi familia, con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo. ¿Tu Yo les hermano qué dije, piensa? Porque sé que son muy apegados ustedes dos. "Ujú, no, mi hermano me apoya en todo. Él me dice, lo que tú necesites, hermano. Lo que tú quieras hacer. Dice, nosotros estamos contigo. Yo siempre he contado con el apoyo de mi mamá, de mi hermano y de mi esposo. Entonces, cuando pasa esto, me dicen todo esto, pues obviamente viene todo otra vez encima de mí y y empiezo otra vez con la terapia porque pues vuelve a mover todo, ¿sabes? Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Es que tengo que hacer algo, yo no sé qué, pero tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque hay muchas niñas. Le digo, o sea, somos un montón. Y ya, ¿no? Entonces, yo agarré y le empecé a decir a mi esposo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer público. Lo voy a hacer público. Quiero que el mundo sepa. Que el mundo sepa que él es un monstruo. Y no solo abusó de mí, ha abusado de varias niñas. Ujú. Porque son niñas. Ujú. Entonces, al final de cuentas, le digo, el mundo tiene que saber, le digo, porque no es justo que yo iba con la ansiedad, con el miedo, con la depresión, con toda consecuencia de lo que él hizo y él por ahí. Él anda bien Él anda tranquilo, bien supongo, feliz, le ¿no? digo, por lo menos que sepa que la gente ya sabe que él es un monstruo. No lo voy a poder meter a la cárcel porque no tengo pruebas y porque en este país es una porquería. No te hacen caso. Le digo, es una porquería, entonces es lo único que puedo hacer. Tengo una duda, Lulu. Ujú, Digamos que en efecto él sí fue al doctor, no sé, al psicólogo, no sé qué tratamientos probablemente pudo haber tenido en aquellos tiempos, ujú. pero si él mismo le confesó a la doctora lo que él había hecho, o sea, la persona, el doctor no puede hacer nada, ¿verdad? Porque es un secreto, se podría decir así. Pues se supone que es si todo lo que trabajas en terapia, pues no puedes salir de terapia, Ok. ¿no? Es como algo profesional. Entonces, Ujú. lo que la doctora o la terapeuta se dé cuenta se lo tiene que guardar. Pues yo, Y él salía ganando. yo supongo, pero realmente ahorita digo, o sea, yo lo veo, yo crecí con él, yo lo he visto con cómo se comporta y realmente ni siquiera sé si realmente fue a terapia, si No creo. solamente fue manipulación, porque todo esto ha sido manipulado, ¿sabes? ¿Cuántos años tiene él? Pues sí, yo tengo 34, 20 más, 50 entre los 54 y 56 años. Y cuando tu esposo se entera, Ujú, me imagino yo que puso el mundo de cabeza, ¿no? De primero, claro, no lo creía porque ujú, ya sabemos de la ujú, descripción que nos das, pues él es una persona, ujú, según él, intachable. Pero ya después que le cayó el 20 a tu esposo, ¿qué reacción tuvo? ujú. Pues al final mi esposo siempre es muy tranquilo, ¿sabes? Ujú. Él siempre es como de, no, pues si quieres vamos a denunciar, o sea, él confía mucho en hacer las cosas bien, tranquilamente, ¿sabes? Pero siempre lo ha dejado como que a mi criterio, a mi necesidad, a lo que yo necesite, a lo que yo ocupe.
Pero pues se fuiste y no se hizo nada, entonces no sirvió de nada. Ujú. Y me comentas que también tu hermano, o sea, fue de que no te dijo como que cómo fue posible, él no recordó nada, o sea, simplemente también todo se hacía cuando él ya estaba dormido. Ujú. Y, O él estaba jugando en otra recámara o así. pero ¿no se te hace algo curioso, Lucy, que por ejemplo comentas que el señor, porque la neta ni padre decirle, que este tipo si fue abusado por un familiar también, por su primo, qué curioso que nada más lo haya hecho con las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué con los hombres no? Ujú. Porque sabía que en algún punto ellos sí se podían defender. Pues no lo sé, yo realmente no lo sé. Nunca lo confrontaste así tal cual, solamente le dijiste, ya O sé lo sea, que me hiciste. solamente ese día yo agarré y le dije, ¿sabes qué? O sea, porque me hiciste esto, ya lo sé. Quiero que sepas que ya esto, ya lo sé y ya no te tengo miedo. O sea, fue más algo para mí que otra cosa. Ok. Porque yo le decía a mi terapeuta, es que yo no, ya no quiero tener esto, ¿sabes? No quiero seguir sin, porque de cierta forma te hacen cómplice. Sí, Te claro. hacen Ujú. cómplice al guardar silencio, al no decir nada, te hacen cómplice y vives con esta culpa toda tu vida, ¿sabes? Y me imagino que te hace sentir culpable si algo supieras que les pasó a las niñas, pero si no hubieras dicho nada. Por lo contrario, tú alzaste la voz, tú dijiste, ok, déjame ver si yo puedo parar esta situación y al menos ya no te sientes tan culpable o tan partícipe de algún tipo de crimen, ¿no? Así es. Entonces yo por eso fui a verlo y le dije, ya lo sé, le digo, y quiero que sepas que yo ya lo sé. Y digo, yo voy a estar ahí. Le digo, no me importa dónde te vayas, a dónde te escondas, yo voy a estar ahí. Digo, y quiero que lo sepas. Digo, porque a lo mejor él no lo sabe, ¿no? Porque pues obviamente no le dije todo lo que desencadenó lo que él hizo. Pero digo, yo sí quiero que tú sepas que hay alguien que sabe la verdad y que yo voy a estar atrás de ti y a donde te vayas yo voy a ir y yo voy a decir que tú eres un violador y que tú eres una abusadora. Digo, porque tú y yo sabemos que es verdad. Le digo, ya ahorita con lo que me dijo mi tía, yo sé que hay más. Claro. Yo sé que hay más y de hecho yo también le dije a mi tía, le digo, mira, le digo, en ese entonces estaba por ir con este Pepe. Ujú. Entonces yo le dije, mira, voy a ir a este lugar. Digo, yo voy a hablar por mí. Digo, yo quiero que se sepa. Y digo, ¿me das chance de contar también tu parte? Y ella agarró y me dijo, sí, adelante. Dice, cuéntala. Dice, cuéntala. Dice, porque a mí nadie me creyó. Le digo, está bien. Digo, yo lo voy a contar, le digo, por las dos. Le digo, y el día que tú te sientas fuerte, de verdad también inténtalo. Intenta ir a denunciar, intenta sacarlo de tu vida. Le digo, porque pues no, digo, no es justo que nosotras vivamos con eso. El que tiene que vivir mal es él, porque él fue el que hizo el daño. Ujú. Imagínate, Lulú, ahorita que mencionas que no nada más fueron ustedes, imagínate todo lo que se podría desencadenar si más personas, mujeres, se animaran a alzar la voz. Exactamente, esa es la reacción Porque que... es una persona enferma, Lulú. No va a parar, no paró y no lo va a hacer porque no hay, ya sabe que no hay consecuencias. Exactamente. Entonces, digo, o sea, esto es parte de... Por eso lo quiero hacer, porque quiero que la gente lo sepa y que él lo sepa. Que al final de cuentas, a lo mejor yo ya no puedo hacer nada. Pero si la niña lo ve, ahorita yo me imagino que ella es una adolescente. Los niños tienden a estar mucho en redes sociales, a ver TikTok. O sea, yo tengo la esperanza de que si hay una chica más que fue abusada por él, que también alce la voz y que entonces a lo mejor sí puede ser castigado lo que hizo. Ok, ¿tu mamá te ha pedido disculpas en algún momento de haber traído un monstruo a la casa? O sea, yo sé que ella te comprende, yo sé que ella te ha dicho vamos a hacer lo que tú quieras hacer, pero en algún punto de cercanía entre ustedes no te ha dicho, mija, de verdad, perdóname por haber traído a este monstruo a la casa y hacerlo tu padre. No, no porque no ha sido necesario, ¿sabes? Qué bueno. Yo en algún punto hablé con ella, he platicado mucho con ella porque yo cuando salí con Pepe pues realmente pues yo no quería mostrar mi rostro, ¿sabes? O sea, yo sí lo quería, o sea, solo sacarlo.
¿sabes? Mantenerlo en el anonimato. Mantenerlo en el anonimato, pero al final de cuentas yo dije, no, he visto muchos episodios con ustedes que hay mucha gente que dice, no, es que es inventado, son historias inventadas por ustedes. Entonces yo digo, ¿cómo van a creer que esto es real si no le ponemos un rostro? Entonces por eso fue que decidí mostrar mi rostro en el episodio con Pepe, que le agradezco un montón que sí lo haya sacado, porque yo dije, yo sé que ese es de anónimo, o sea, le agradezco un montón a Pepe, él no sabe cómo me ha ayudado, y a partir de ahí yo he hablado un montón con mi mamá y con mi hermano, porque pues hay quienes sí creen, hay quienes sí son empáticos, Sí. pero también hay quienes empiezan a decir, no, es que tu mamá, ¿dónde estaba tu mamá? Tu mamá era cómplice, no. Porque siempre tienen que culpar a las mamás de las enfermedades de las otras ¿por qué personas? somos así? ¿Por qué como sociedad somos así? ¿Por qué cuando alguien alza la voz siempre empiezan y cómo iba vestida? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y dónde estaba la mamá? No, los culpables son ellos. A quien tienes que señalar, cuestionar, perseguir es a la persona que cometió el delito, a quien abusó. ¿Y sabes qué es lo más triste, Lulu? Que siempre son mujeres. Uh-huh. O sea, desafortunadamente siempre somos mujeres quienes estamos atacando a otras mujeres. Uh-huh. Lo acabas de mencionar. ¿Cómo estaba vestida? Como estuvieras vestida no le da derecho. Sí. Ni a él ni a nadie. O por qué le dijo ella para que él tomara la decisión de abusar. Uh-huh. Seguramente, a ver, espérate. Eres su hija. Exactamente. O sea, obviamente le digas lo que le digas, no tiene tiene ni que tener ojos así de enfermo como para ver a su hija de esa manera. De esa forma, exactamente. Entonces, por eso te digo, o sea, también es importante hacer estas historias y lo que hacen ustedes, propagar toda esta información, porque ya ahorita está al alcance de todos, o sea, y que sepan que es real. Y yo, como le decía a Pepe, los monstruos no son los que te pintan, esos que se esconden abajo de la cama, no. A veces puede ser tu papá, esa persona que se muestra entre los demás cariñoso, que te quiere, que te protege, o sea, no, a veces esa es la persona que más daño le puede estar haciendo a un niño. Y sobre todo si tú te das cuenta que ese niño se comporta de diferente forma, que no es como un niño que anda ahí corriendo y todo, o sea, yo creo que como sociedad todos tenemos la obligación de cuidar a nuestras infancias, ¿sabes? Y creerles, Todos, ¿no? y creerles siempre. Y enseñarles, tal cual tú lo mencionabas. Mostrarles, enseñarles, mamá, mi cuerpo, esto no se toca, nadie te debe tocar tu boca, nadie debe de tocar tu trasero. O sea, todas esas cosas que apenas se están implementando, que gracias a Dios ya a muchas personas ya empiezan con esta parte a enseñarles a los niños. O sea, implementarlo también en casa, no solo es en la escuela, también tu mamá, tu papá, ser responsable y enséñale a tu hijo que nadie debe de acercarse a él, que nadie debe de tocarlo, y quitarnos todos estos estigmas de que si, por ejemplo, el niño llega y no quiere saludar, no saludarlo porque niño grosero. No, porque desde ahí estás condicionando a ese niño a que si el día de mañana lo quieren forzar a hacer algo, él no puede decir que no, porque niño grosero. Porque tú ya lo estás predisponiendo a eso. Es que los niños son una esponja que absorben todo. Uh-huh. Y desde el momento en que nosotros decimos, ¿sabes qué? Como tú dices, no quiso saludar por grosero, no, a ver, déjalo. Al rato va a saludar, al rato. Y lo más importante, yo creo, Lulú, es creerles a los hijos, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿por qué te va a mentir un niño? Porque a ver, ¿y cómo vas a defender más a un hombre, a tu pareja, que a tus propios hijos? Es lo que yo no entiendo. O sea, desafortunadamente te voy a contar una historia bien rápida porque dices que es importante que a los hijos les digamos cómo se llaman cada parte de tu cuerpo, qué no se debe de tocar y bueno, ¿no? Me imagino yo que decirles con exactitud cuáles son los nombres de las partes íntimas, ¿no? Exactamente. Bueno, hubo un caso en el lugar donde yo vivo en donde estaban en una fiesta y de repente llega el tío de esta niña y le dice, mija, ¿cómo estás? No, muy bien, tío. Te voy a platicar y ahorita vas a entender. Sí. Qué bonita florecita, me gusta mucho, se te ve bien bonita. Uh-huh. Y la niña bien tranquila, gracias. Y así quedó todo. Fue un saludo respetuoso, le hizo un comentario muy bonito a la niña, ¿no? Y así queda. La niña se va con su mamá, ¿no? Hermana de este señor que le hace este comentario.
mami, dijo mi tío que mi florecita estaba bien bonita y me la tocó. Obviamente en ese momento se prenden las alarmas de la señora. Ujú, Le habla a la policía, al señor se lo llevan arrestado y el señor dice, a ver, espérate, ujú. ¿bajo qué cargos me estás llevando? Ah, es que la niña está diciendo que le tocaste su florecita y en su casa le nombran a la parte íntima de las niñas la florecita. Ah, ok. Y a la Ujú, niña le han dicho que la florecita no se debe de tocar. ujú. Entonces, imagínate, ya para esto, no, lo señalaron, lo metieron a la cárcel en lo que duraba la investigación. Esta investigación puede durar meses. A los Ujú. niños los meten, o en este caso a la niña específicamente, la meten a un cuartito con psicólogos infantiles para que exprese qué fue lo que pasó, ¿no? Ujú, Le dan muñequitos y le dice, a ver, dime cómo fue que tu tío te dijo, porque el ujú. señor estaba defendiéndose. Sí. Y la niña agarra su muñequita que le dan, o sea, tal cual la describen, y dice, no, pues es que me agarró mi chonguito, mi florecita que traía, y dijo que estaba bonita, eso fue todo lo que mi tío hizo. Pero obviamente no te quitan cargos. O sea, Ujú. ya está señalado como un depredador sexual. Exactamente. Entonces, imagínate, es importante que a los niños les Es digamos con importante nombres con nombre, exactos. el nombre que es, no ponerle que la florecita, no, o Y así te sea, puedo platicar más, ¿no? sí, sí, Porque había sí. otro caso de una niña que sus papás le decían la galletita. Ujú. Esa es tu galletita y no se te puede tocar. O sea, ¿por qué ponerles nombres? Y pasó Sí, y es exactamente que lo al mismo. final de cuentas nosotros como papás también tenemos que quitarnos todo ese estigma, ¿no? De Ujú. que, ay, tabú, ay, no, no, no se habla de la menstruación, no se habla de la sexualidad, o sea, no, eso es importante, es parte del cuerpo, es parte de tu hijo y tú tienes que enseñarle. Es tu responsabilidad enseñarle a tu hijo tal cual. No tiene por qué avergonzarte, no tiene por qué darte pena. Al final de cuentas es algo que tu hijo tiene que saber y lo estás haciendo para su protección. Ya fuimos al pasado, fuimos al presente, vamos al futuro, ¿no? De esa niña. ¿Qué afectó? ¿Qué afectó? ¿Tenías problemas para tener hijos? Sí. Ahí pasaron dos sucesos súper importantes. Ujú. Después de que con esta tía y todo, que yo decido hacerlo público, este, esto fue, lo hice después de que nació mi bebé. Pero antes de eso te digo que yo regresé como que a terapia y con este chico que me ha ayudado un montón. Y yo le decía, es que sabes qué, o sea, yo no sé por qué no me puedo embarazar. O sea, he pasado 10 años con mi esposo y yo no me he podido embarazar. Entonces, trabajándolo con él, yo me di cuenta de que también está mucho este estigma, ¿no? De que a veces las personas que son abusadas resultan abusadores, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo en algún momento, yo siempre he dicho, yo no quiero ser un monstruo como él. Yo no quiero, o sea, de verdad es que yo no quiero. Entonces traía mucho eso en mí. Entonces yo lo trabajé con ese chico y yo le dije, es que yo no quiero ser un monstruo, yo no quiero ser como él. Yo no quiero hacerle daño. Y ese era como que mi bloqueo, por eso yo no podía tener hijos, porque yo sentía que yo iba a ser un monstruo. Hasta que trabajé con eso, ya él me estuvo diciendo, no, mira, tú ya eres consciente, tú ya eres consciente, mira, tú eres diferente, tú no eres como él, tú has hecho las cosas diferentes. Dice, no, no, no te preocupes, no va a pasar. Yo te he visto como mamá. Eres Sí. bien dulce, eres bien tierna. O sea, Ujú. se ve Pero el sí, ese cariño. era uno de mis grandes miedos, ¿sabes? Que ya trabajando con él, yo dije, bueno, pues sí, o sea, yo no soy como él, yo he logrado, gracias a Dios, encontré un buen esposo, un hombre que realmente me ha apoyado en todo, me ha sacado, me ha aguantado un montón, porque vivir con una persona que está así de lastimada es muy difícil. Aguantar mis episodios de ansiedad, de depresión, de todas estas cosas que he vivido a lo largo de estos años, a lo largo de este proceso, pues la verdad es que mi esposo ha sido un pilar bien grande. Y ahí he estado, y ahí he estado, y he estado conmigo, y me ha estado apoyando. Y siempre que le digo que voy a hacer algo, me dice, sí, tú dale, lo que tú quieras, tú dale. ¿Piensas en algún punto platicarle esto al bebecín? O, Este es, o no, ya es algo como que te gustaría cerrarlo y que el niño ya no se entere de nada. pues
Lo he pensado mucho, pero sí me gustaría cerrarlo, ¿sabes? Pero al final de cuentas es algo con lo que ya vives. O sea, a partir de que eres consciente que tú viviste algo así, es como un filtro con el que vives toda tu vida. Todas las acciones que ves de todas las personas parten a partir de ahí. Ujú. Entonces te cambia tu perspectiva de la vida. Es como lo que yo te decía ahorita, ¿no? Tengo por ahí una cuñada que yo la aprecio mucho, es una gran persona. Yo sé que no le haría daño jamás a mi hijo. Pero ella tiende mucho a querer besarlo, ¿sabes? De que llega y pues lo quieren mucho, ¿sabes? Es normal, somos muy apapachadores. Ajá, exactamente, entonces llega, ay, mi vida, y lo besa, y mi hijo es así como de que, pues a él no le gusta que lo toquen, ¿sabes? Siempre hemos respetado como que ese límite como papás, mi esposo y yo, siempre hemos respetado como que ese espacio es así de, inclusive si a nosotros luego no nos quiere besar, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero esta tía sí es así de, ay, y lo abraza y lo besa, ¿no? Entonces yo me enojaba mucho, mucho porque yo decía, o sea, él no quiere, no lo obligues. Y yo se la llegué a decir muchas veces, o sea, ya, no lo quiere, no lo obligues, ¿sabes? Entonces, te digo, o sea, yo lo veo desde este lado de que al final lo cuido demasiado, ¿sí? Pero es parte de que, pues yo viví con esto. Ujú. Entonces toda la vida yo sé que ahorita todo lo veo a partir de ahí. Ajá. No me define, pero sí veo todo a partir de ahí. Me cuesta muchísimo confiar en las personas. No lo dejarías con nadie, No obviamente. lo dejo con nadie, excepto Ajá. que con su papá. Claro. Pues ya, o sea, ahorita ves, o sea, tuve que planear todo esto para que esté con su papá, con su abuela. Son las únicas dos personas a las que les he podido confiar a mi hijo unas horas. Lulu, ahorita que mencionas abuela, ¿este señor tiene familia, padres? O sea, ¿o No, fallecieron? ya fallecieron. También su vida fue muy triste. Pero no lo justificamos. No lo justifico, pero también su vida fue muy triste. Ya cuando pasas todas esas partes de que, de la ira, del enojo, de la depresión, ya cuando lo vas sanando, cuando te vas fortaleciendo, te das cuenta que también es una persona muy lastimada, ¿sabes? Es una persona muy lastimada. Es un niño Es un niño lastimado. Porque realmente lo veo ahorita lo veo desde la compasión, cuando trato de entender por qué hizo tantas cosas. Te voy a platicar tantito su vida. Él se crió con su mamá, con mi abuelita, pero realmente pues nunca tuvieron nada estable. Siempre vivieron en vecindades, anduvieron de lugar en lugar. No, su papá de él sé que era una persona alcohólica, porque mi apellido no es el apellido que debería de tener. El apellido que tengo fue porque mi abuelito se encontró con mi abuelita, se enamoraron y mi abuelito le dio su apellido a todos sus hijos de mi abuelita. Entonces, el apellido que yo tengo de él, de Tello, es por parte de mi abuelo. Su papá era Solís. Entonces, este señor era un señor abusador, era un señor alcohólico, era un señor que golpeaba a mi abuelita. Entonces, no sé si se separaron, realmente no sé muy bien esa historia. Lo único que sé es que mi abuelita pues siempre andaba como vagando, ¿no? De casa en casa. Sus hijos, una vez nos platicó él, cuando éramos chicos, él nos platicó que varias veces se quedaron a dormir en la calle, que mi abuela solo abrazaba a sus hijos y se quedaban en la calle. Entonces, tuvo una infancia muy fea, muy fea. Entonces, les cambió la vida cuando llegó mi abuelito, que ya mi abuelito pues les dio una casa y pues les dio su apellido, pero aún así 2 de sus hermanos no lograron salir de eso. Se volcaron a las adicciones. Ahorita ya fallecieron los 2, pero porque eran pues drogadictos. Entonces realmente yo ahorita lo veo desde este lado ya como un ser humano y digo, pues qué triste, nunca tuviste el apoyo, ¿no? Nunca hubo quien viera por ti, nunca hubo bien pues sí, que te ayudara. Hay personas que se les desea larga vida. ¿Tú le deseas larga vida a este señor? No. El otro día lo platicamos, no. Te dije, sí, deseale larga vida porque aquí es en donde pagan todo lo que han hecho. No, o sea, creo que si
si fallecen por alguna enfermedad, por lo que tú quieras, es hacerles un favor, ¿no? Y una vez te hablaron, creo que me comentaste que te habían hablado que porque aparentemente había fallecido. No, estaba muy mal. Me habló su hermana mayor. Ajá. Porque te digo que ellos tampoco me hablan. Desde que se separaron de mi mamá, que se separaron ellos, así como que cortaron la relación. Entonces, un día me habló su hermana mayor y que él estaba muy grave, que había tenido un accidente y que iba a entrar a quirófano y que no sabían si iba a salir, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, ¿y qué quieres que haga? No, pues te avisan. No me avises. A mí avísame cuando ya está muerto. Ajá. Y me dice mi esposo, no, pues ya le colgué y me dice mi esposo, ¿quién? Dice, ¿quién va a estar muerto? Le digo, le digo, no, es que me dijeron esto de Tello. Y ya se queda así mi esposo y me dice, ok. Dice, ¿y por qué quieres que te avisen? Le digo, nada más para asegurarme de que es realmente él y que ya está muerto. Ajá, pero se me queda viendo mi esposo. Le digo, es que muchos no entienden que yo siento que solo muerto va a dejar de hacer daño. Ajá. Entonces, por eso es que yo sí quiero que me avisen cuando se muera para estar tranquila, para ya decir ya, hasta aquí quedó. Porque yo quiero que conmigo termine el dolor. Okay. Y eso es lo que yo deseo. Mi última pregunta, Lulú, ¿qué le dirías a tu niña interior? ¿Qué le diría? Primero le daría las gracias. Porque fue muy fuerte. Fue muy fuerte al vivir y ser fuerte para su familia. Le daría las gracias porque sin ella pues yo no podría estar aquí. Le daría las gracias por ser tan fuerte. Y le diría que lo logramos. Logramos salir de ahí. Tengo una familia muy bonita. Estamos bien con mi mamá, con mi esposo. Tengo una familia bien bonita. Ahorita disfruta la vida como no tienes una idea. Y eso era lo que le diría. Que tranquila, todo va a estar bien. Lo vamos a lograr y lo logramos. Al final de cuentas lo logramos romper todo ese círculo de toda la escasez, de todo lo malo que vivimos. No, ahorita ya no es así. Lulú, este tipo de temas a mí me pone muy mal. O sea, ya sabes cómo es mi contenido. Sí, aquí sí. Soldados, balaceras, sí. Narcotráfico, y de repente conozco a Lulú ya hace varios meses atrás y yo dije, yo quiero su historia, porque como tú dices, es difícil de que a las mujeres nos crean, ¿no? Sí. Y todavía nos quedamos calladas y no aportamos absolutamente nada por miedo. De verdad, yo agradezco que hayas estado en mi espacio y puedes venir las veces que tú quieras. Muchas gracias. Yo sé que tenemos muchísima plática. ¿Algo más, Lulú, que te gustaría cerrar este episodio con? No, pues solamente que les crean a sus hijos, sí. Y que todos somos responsables de los niños, que no nos quedemos callados. Si vemos algo que no es normal en un niño, no porque no sea de tu familia, lo dejes pasar. Tú no sabes, a lo mejor para ti es un día, media hora, pero para ese niño puede ser una vida entera. Que tú como ser humano puedes cambiar. No seamos indiferentes ante esas cosas. Muchísimas gracias, Lulú. No, gracias a ti. Ahorita que termine voy a llorar, o sea, sí soy muy chillona con ese tipo de temas. Gracias por abrirnos tu corazón una vez más. Gracias por invitarme. Aquí siempre tienes tu espacio. Muchas gracias, Pau. Y bueno, así terminamos un episodio más de Voces con Ana Paulina. Recuerde que en este espacio usted puede venir a platicarnos y si tiene alguna historia que contarnos, comuníquese con nosotros por nuestras diferentes redes sociales. Puede encontrar ahí la descripción, en donde también nos pueden dejar a quién le gustaría que entrevistemos en otro episodio más de Voces con Ana Paulina. Con esto me despido, pero recuerde también que ya estamos en Spotify, Voces con Ana Paulina. Nos vemos después y si te gustó este episodio, comparte, dale like y comenta. Adiós.